Hace algunos años, recordarán ustedes a nuestro hermano Horacio Torres. Estuvo como misionero en Guatemala, en un pueblito cerca de Honduras, me parece, y le ayudamos, le apoyamos al hermano, ¿verdad?, con algunas ofrendas de nuestra iglesia. Y por un tiempo el hermano estuvo ministrando, sirviendo, muy animoso como es el hermano. Pero después se enfermó y tuvo que regresar. Y actualmente pues está sirviendo en la Iglesia Bautista de Benecer, aquí en la colonia Nuevo León. Y algunos decían al hermano Horacio: hermano, ¿y no tiene problemas para servir a Dios, para ministrar, para ser misionero, para hacer la obra misionera? ¿Por qué? Preguntaba él. ¿Por qué es usted soltero? ¿Por qué no está casado? Y a veces algunas personas batallan para hacer la obra de Dios por ser solteros. Pero recordamos al apóstol Pablo, que el apóstol Pablo andaba solo. No sabemos si el apóstol Pablo fue casado, que a lo mejor quedó viudo, o su esposa no quiso acompañarlo en ese ritmo de trabajo que llevaba Pablo, ¿verdad? Pues era muy difícil, yo creo, para una mujer estar a su lado. Así que Pablo andaba ministrando solo, claro, no, ¿verdad?, andaba de una manera solo, sino se acompañaba siempre con otro hermano, con otro misionero. En este caso, su primer viaje misionero de Pablo lo hizo con Bernabé y el segundo con Silas. Así que Pablo buscaba siempre andar con otro siervo de Dios. Y claro, esta es la manera como Dios quiere que hagamos su obra. ¿Recuerdan ustedes cuando envió a 70 discípulos? Les dijo que fueran de dos en dos, ¿verdad? Pero creo que cuando las personas son solteras, a lo mejor pueden hacer la obra de Dios, ¿verdad?, mejor. Porque ustedes saben que cuando se está casado es un poco más difícil, o cuando hay hijos, cuando hay familia, es un poquito más difícil también. Bien, hermanos, y dice Pablo, pues quisiera que se queden como yo, solos, ¿verdad? Solos. Y Pablo, ahí escribiéndole a los corintios, ¿verdad?, cuando habla acerca del matrimonio, habla de que dice, es mejor estar solo. Y claro, también el apóstol Pablo, cuando habla acerca de los pastores y de los requisitos de los pastores, él menciona que sean marido de una sola mujer, porque también la obra de Dios, y principalmente en la iglesia, se puede hacer mejor cuando se está casado que cuando se está soltero. Así es. Tenemos a algunas personas en la iglesia, en la Biblia, que fueron llamados y respondieron a este llamamiento siendo solteros. Por ejemplo, Pablo, ¿verdad?, fue soltero, y algunos profetas en la Biblia fueron solteros. Uno de ellos fue Jeremías. Y a Jeremías Dios le dio esta orden. Fíjense, la orden que Dios les dio a Jeremías, ahí en el capítulo 16 de Jeremías. Versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: no tomarás para ti mujer
ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres que los den a luz y de los padres que los engendren en esta tierra. De dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Dios le está diciendo a Jeremías: no te vas a casar, no vas a tomar mujer, ni vas a tener hijos. Jeremías profetizó en el tiempo de los últimos 4 reyes de Judá, del reino de cuando fue rey Joacim. Después tenemos a Joaquín, bueno, un poco antes de Joacim, Josías, el rey Josías, después su hijo Joacim, después su hermano Joaquín, que también se le llama Jeconías, y por último Sedequías. Esos fueron los últimos 4 reyes que hubo en Judá, en el reino del sur. Porque después de esto, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, destruyó la ciudad de Jerusalén, destruyó el templo. Vivió en este tiempo muy difícil Jeremías. Sí, leímos que, cómo iban a morir los hijos. Y por eso le dice Dios a Jeremías: no vas a tener hijos, porque si llegaras a tener hijos, fíjate cómo van a morir. Versículo 4 que leímos: de dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos, como si dijéramos, no serán velados. No se va a hacer un funeral por esos hijos, ni van a ser enterrados. Van a estar ahí en la tierra, pudriéndose. Por eso dice, serán como estiércol. Con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Por esa razón Dios le está diciendo a Jeremías: no te vas a casar ni vas a tener hijos. Y eso sucedió, hermanos. Abran sus Biblias ahí en Lamentaciones, que está luego después de Jeremías. Lamentaciones capítulo 2, versículo 20. Esto es lo que pasó, hermanos. Entró Nabucodonosor a Jerusalén después de estar por meses rodeándola, impidiendo que alguien saliera y entrara a la ciudad de Jerusalén. Se acabó el alimento, se acabó todo. Vean lo que está pasando dentro de la ciudad de Jerusalén cuando los babilonios tenían rodeada la ciudad. Dice el versículo 20: mira, oh Jehová, y considera a quién has hecho así. Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas, los pequeñitos a su tierno cuidado. Han de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta. Capítulo 4. Versículo 4. Dice: la lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan, y no hubo quien se lo repartiese. Versículo 10. Las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo.
Jeremías, hermanos, pudo presenciar esto que estaba sucediendo. Y le dolió ver estos pequeñitos, estas personas, esas señoritas, esas mujeres de delicados pies, y cómo ahora estaban muriendo las mujeres violadas y muertas, el anciano maltratado y muerto. Y por eso, si a Jeremías, estos niños que no eran sus hijos, les dolía lo que estaba pasando con ellos, imagínense si él hubiera tenido hijos. Entendemos por qué Dios le dijo que no te ibas a casar, Jeremías. Entendemos por qué le dijo, no vas a casarte ni tener hijos, por esto que iba a venir. Así que Jeremías, hermanos, fue un profeta soltero, un profeta que sirvió a Dios de esa manera en un tiempo muy difícil, un tiempo de mucha tribulación. Y precisamente, en cierta manera, Jeremías, hermanos, es un tipo de los 144,000 que van a predicar en el tiempo de la tribulación. Abramos la Biblia en Apocalipsis capítulo 14. Así como Jeremías fue el portavoz de Dios en este tiempo de tribulación, así Dios tiene, o va a tener, mejor dicho, a 144,000 que van a estar predicando la palabra de Dios en la primera parte de la gran tribulación, en los primeros 3 años y medio. Recuerden que el tiempo de la tribulación son 7 años. La primera parte va a estar tranquila la cosa, va a haber paz, seguridad. Este líder mundial que es el anticristo va a arreglar para que no haya problemas entre las naciones, que haya paz. No se estén como ahorita que de repente, ¿verdad?, está un país con otro peleándose y no hay paz. En aquel tiempo va a haber paz. En ese tiempo Dios va a tener a 144,000 judíos que van a predicar el evangelio del reino. Bien, esto es lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 14. Dice, después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Hermanos, ¿se fijan cómo lo que hace Dios también lo quiere hacer el anticristo? Dios ha sellado a sus siervos en la frente. Tienen ese sello de Dios, el nombre de Dios, el nombre de Cristo en sus frentes. Y más tarde el diablo va a hacer lo mismo, va a poner su marca en la frente o en las manos, la marca del 666. Bien, hermanos, aquí vemos que estos 144,000 ya no están aquí en la tierra. Terminaron su misión de predicar el evangelio por 3 años y medio, y al final de esos 3 años y medio Dios se los llevó al cielo. Ahora están ¿dónde? En el cielo. Si ustedes se fijan, dice que estaban con el Cordero. Dice, he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. ¿Dónde está Cristo? En el cielo. ¿Dónde está el monte de Sión? En el cielo. Vean algunos versículos que nos confirman esto. Vean allí en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 22. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, está en el cielo, la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos.
a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Así que, hermanos, el Cordero está en el cielo. El monte de Dios está en el cielo. Así que ahora los 144,000, ¿dónde están? En el cielo. Ya terminaron su misión, cumplieron con la tarea de predicar el Evangelio y Dios se lo llevó. Ellos son las primicias de este arrebatamiento que va a concluir al final de la tribulación. Así que ellos son las primicias, ¿verdad? Están en el cielo, el monte de Sión. ¿Dónde está el monte de Sión? Pues en el cielo. Eso también dice el Salmo 48. Vamos a ver el Salmo 48. Salmo 48. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. ¿Dónde está el norte, hermanos? Allá. ¿Dónde está el cielo? A los lados del norte, allá. Hemos dicho, ¿por qué no está en el este o en el oeste? Porque pues ahorita estamos en el este y al rato estamos en el oeste, o al revés, ¿verdad? Porque la tierra gira, así que no podemos decir aquí es el este y aquí es el oeste. Pero, ¿verdad? El norte y el sur casi no se mueven, ¿verdad? Así que, ¿dónde está el norte? Allá. Ahí está el cielo, el tercer cielo. Allá está el monte de Sión. Allá está la ciudad del gran rey, la Jerusalén celestial. En el monte de Sión. Regresemos a Apocalipsis. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. ¿Dónde está? En el cielo. Y con él, o sea, en el cielo, con Cristo, están 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Así es, hermanos, ¿verdad? Tienen el nombre de Dios que se escribió en la frente de cada uno de ellos, ¿verdad? Y esto ya lo hemos visto un poquito antes en el capítulo 7, vean ahí Apocalipsis capítulo 7, ¿verdad? El versículo 3, dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Ok? Entonces, tienen el sello de Dios. ¿Nosotros tenemos un sello, hermanos? Sí, hermanos. Sí. Conoce el Dios a los que tienen este sello. Porque habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu de la promesa, el Espíritu Santo. Hermanos, nosotros tenemos este sello. No vamos a tener el sello en la frente porque no vamos a estar en el tiempo de la gran tribulación, pero tenemos el sello de Dios. Conoce el Señor a los suyos, conoce el Señor a los que tienen este sello. Mi hermano, tú tienes este sello. ¿Tú tienes este sello? Es un sello que dice propiedad de Dios. Y es la garantía de que tú vas a ir al cielo con Dios. Sí, un día. Porque el Espíritu Santo, que es el sello que tenemos, es las arras de nuestra herencia. Y un día estamos esperando hasta que se llegue ese momento de esa redención completa, ¿verdad? Pero tenemos este sello. El sello, hermanos, es propiedad, ¿verdad? A veces ven ustedes el sello, es una marca. Así es, propiedad.
Esto en el ganado se conoce mucho, ¿verdad? La gente pone el sello en su ganado para decir, es de esta propiedad, es de mi rancho, lo que sea. Dios nos ha sellado a nosotros, hermanos, y Dios sabe que somos de su propiedad. Así es. Bien, hermanos, sigamos leyendo ahí en Apocalipsis. Dice, y oí una voz, versículo 2, y una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Ahí está, fueron redimidos. El Señor se los llevó como las primicias de este arrebatamiento que se llevará a cabo al final de la tribulación. Son las primicias, estos 144,000 fueron redimidos. El Señor había prometido, ¿verdad?, que a aquellos que fueran fieles a Él, los iba a librar de la hora de la prueba, que iba a venir sobre el mundo entero, que son los 3 y medio últimos años de la gran tribulación. Sí, un cántico nuevo, ¿verdad? Imagínense, 144,000 cantando y tocando sus arpas. Es bonito el sonido de las arpas, ¿verdad? Hace algunos años ahí en Hawái estuvimos en la playa acompañando al sobrino que se casaba y estaba un señor con una arpa tocando, ¿verdad?, una música muy suave, muy agradable. Se oye bonito. Bueno, era uno nada más. Imagínense, 144,000. Así que por eso dice la Biblia, oí una voz del cielo como que estruendo de muchas aguas, como sonido de un gran trueno. Imagínense, hermanos. Sí, hay veces que cantamos aquí, somos a lo más unos 80, 90 quizás. Y qué bonito se oye cuando todos cantan y cuando todos, ¿verdad?, así con mucha fuerza sacan la voz. Pues imagínense, 500, 1000. Hay veces que en el estadio de repente se oye la algarabía o las voces hasta acá afuera en la calle y son a veces 30,000, 40,000 a lo mejor. Imagínense, 144,000. Por eso dice la Biblia, como estruendo de muchas aguas. Bien, sigamos leyendo. Versículo 4. Estos 144,000 son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Son vírgenes. Hace un momento decíamos que Jeremías en cierta manera tenía algo como estos 144,000. Jeremías nunca se casó, ¿verdad? Nunca se casó. Hermanos, cuando leemos esto, ¿qué pensamos, por ejemplo, de los testigos que andan en las calles vendiendo su literatura, visitando? Ya no lo hacen tanto, ¿verdad? Después con esto de la pandemia, pues ya tuvieron que aguantarse mucho las ganas de andar tocando las puertas, pero ellos, cuando platica uno, ellos piensan que son los 144,000. Pero ¿cómo van a ser ellos los 144,000 si aquí la Biblia dice que son vírgenes? Y muchos de ellos están casados, tienen hijos. No pueden ser ellos los 144,000. Son vírgenes. Y aquí aprovechamos, pues se nos escondieron ahora los jóvenes, nada más vemos a Ezequiel, a Pepito, ¿verdad? Pues no, te le falta mucho a mí, ¿verdad? Pero hermanos, aprovechamos precisamente hoy y en estos días se ha estado hablando de la familia en el compañerismo, ¿verdad? Algunos de ustedes que tengan oportunidad durante la mañana, escuchen los mensajes, hermanos. A las 10 de la mañana comienzan y a las 11:30 es el otro. Son 2 predicaciones en la mañana
en la tarde a las 6:30, si algunos pueden, que el tiempo les permita, escúchenlos, de veras, son de bendición. Ayer estuvieron hablando de la familia, son temas importantes porque son cosas que a nuestros jóvenes les debe de interesar mucho, debe importar, y a nosotros también, hermanos, como padres o como adultos, ¿verdad? Y precisamente el hermano que hoy estuvo hablando de la sexualidad, entonces decía, ¿verdad?, de que nuestros jóvenes deben de mantenerse vírgenes hasta el matrimonio. Los jóvenes cristianos, hombres o mujeres, deben mantenerse vírgenes hasta el matrimonio. Desgraciadamente, el mundo en que vivimos, hermanos, la sexualidad ya algunos, ¿verdad?, no la viven de una manera como un libertinaje, muy desordenada. Hoy en día, hermanos, ya la gente no se preocupa por el papelito de que ya se casaron, del acta de matrimonio. No se preocupan, ya se juntan dos jóvenes y deciden ir a vivir, rentar una casa, un departamento, y viven juntos, no hay problema. Es normal, es lo común, es lo que todo el mundo hace. Ya no se necesita, ya no sirve el acta de matrimonio. He platicado con gentes, con personas, hermanos, y sí, me ha tocado platicar con todo tipo de gentes, ¿verdad? Y una señorita me decía, pues yo le digo a mi novio que ya nos vayamos a vivir juntos, pero él no quiere. Hermanos, hoy en día, ¿verdad?, ya a veces el mundo quiere también entrar a las iglesias. El mundo quiere invadir la vida cristiana, y a veces algunos piensan, hasta los creyentes piensan que este libro ya está pasado de moda. Podemos vivir como el mundo vive. Es que es otros tiempos, vivimos otras épocas. Hermanos, es muy triste a veces lo que sucede entre los jóvenes. Hace unos días estaba platicando con una jovencita, me decía, estaba en la secundaria, a los 13 años tuve relaciones sexuales y quedé embarazada. A los 14 ya era mamá. Y muchos problemas hay. No estabas preparada para ser mamá. No sabías, ni tenías la madurez, ni podías asumir la responsabilidad de ser mamá. Eras una niña. Te brincaste, casi podríamos decir, de la infancia, te brincaste a la vida adulta. Te pasaste por alto tu adolescencia y tu juventud. Y los problemas son porque ahora ella quiere hacer lo que le hubiera gustado hacer cuando era adolescente, cuando era joven, pero ya no puede porque es una adulta, es una mamá, y hay muchos problemas por eso. Bien, hermanos, estos 144,000, dice la Biblia que eran vírgenes. Dice versículo 4, son vírgenes, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, y pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Qué testimonio, hermanos, tienen estos 144,000? ¿Verdad? No fue hallada mentira. Son sin mancha delante del trono de Dios. Hermanos, creo que nosotros también podemos vivir de esta manera, como estos 144,000. ¿Saben que Daniel, hermanos, tenía una vida semejante, parecida a estos 144,000? Vean ahí, por ejemplo, Daniel 6:4. Daniel 6:4.
Entonces, los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Buscaban ocasión para acusar a Daniel. Dice, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Qué bonito, hermanos. Qué bonito. Daniel, yo creo que es un tipo del Señor Jesucristo, porque también es lo mismo que se dice de Cristo: no fallado ninguna falta, no fallado ninguna mancha, ningún pecado. Él es el único que fue perfecto en todo, nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esto nos debe animar a nosotros también, ¿verdad? A vivir esa vida, una vida que agrada a Dios. Estos 144,000 estaban siempre delante del Cordero, andaban con el Cordero, caminaban con el Cordero, donde quiera, ahí estaban con el Cordero. Hermanos, yo les invito para que también nosotros caminemos con Dios. Caminemos con Dios, viviendo una vida así, sin mentira, sin mancha. Caminemos con Dios de esta manera, hermanos, porque vamos a andar con el Señor. Dice un canto: mi Dios y yo andamos juntos, amigos íntimos en comunión. Me habla Él y cuento mis pesares. Mi Dios y yo hablamos al andar. Qué bonito es tener comunión con el Señor, viviendo así, sin mentira, sin mancha, sin pecado. Vivamos, hermanos, en comunión con el Señor siempre, como estos 144,000. Y el juez justo, y mi Dios justo, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, Él os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén.